De acuerdo con el siguiente texto responde las preguntas 7 a 9. Las claves del nacionalismo. ¿Cuándo nace el nacionalismo o los nacionalismos? Propiamente dicho, hasta los siglos XVIII y XIX no podemos hablar del nacionalismo como tal. Los diferentes hechos nacionales son una realidad históricamente determinada, terminando de perfilarse con la implantación del modelo económico y social capitalista, que es cuando realmente terminan de estallar los resortes arcaicos medievales y la burguesía implanta sus modelos. El nacionalismo sería el arma usada por la burguesía para eliminar el poder de la aristocracia latifundista y terrateniente. Una vez el modelo burgués triunfa, impone la nueva mentalidad del Estado-Nación y la nación pasará a identificarse extremadamente con las directrices de la clase dirigente que ejerce su predominio y tiene el poder, corriéndose el riesgo, como así pasó y sigue pasando hoy día, de relacionar mecánicamente el hecho nacional con dicha fuerza social determinada, relacionándose el nacionalismo solo con las clases burguesas dominantes, que son las que externamente más buscan legitimarse, mostrando la bandera del concepto de nación. Dos corrientes serán las que se creen durante el siglo XIX, una liberal y otra conservadora. La liberal, que une a los derechos nacionales las libertades individuales como mejor camino hacia las mismas, y la conservadora, que concibe la nación como un ente vivo, el espíritu nacional, que es quien en realidad dirige el inconsciente colectivo. Independientemente, las naciones son expresión de la realidad social en que se asientan. Al mismo tiempo son también el resultado de los conflictos entre las diferentes clases sociales que las integran, o incluso que se oponen a su existencia. Cuando la burguesía y el capitalismo dejan de necesitar las vestimentas patrióticas y nacionalistas, abandonando el sistema económico-político del Estado-Nación clásico, es cuando las clases oprimidas, indígenas, tercermundistas y pobres deben hacer y han hecho suyas las reivindicaciones nacionalistas o nacional-internacionalistas como un boomerang que golpea a quien lo lanzó. Pregunta número 7. Una de las siguientes frases concuerda con el concepto de nacionalismo que plantea el texto. A. El nacionalismo es una enfermedad infantil, es el sarampión de la humanidad, Albert Einstein. B. Una nación permanece fuerte mientras se preocupa de sus problemas reales, Arnold Toynbee. C. Una nación es mucha gente que vive en el mismo lugar, James Joyce. D. Todos los sectores sociales deben estar unidos verticalmente por el destino común de la nación, de Arturo Jauretche. Tenemos que buscar una de las opciones, esta es una pregunta propositiva, en las que nos plantea una información que no está en el texto, pero que debe coincidir con la información que se está colocando en el texto. Si miramos lo que dice el texto, nos plantea dos corrientes de ese nacionalismo, el liberal y el conservador. El nacionalismo liberal, que es aquel que cree en la diversidad, en las diferentes clases de ideas que se pueden dar en la nación y entendiendo a la nación como un lugar concéntrico en el que todas las ideas pueden fluir. Mientras que el conservador es en un corte mucho más nacionalista, en el cual se plantea la idea en la que el Estado-Nación es una especie de mística interna que coacciona el comportamiento de todos los seres humanos. Miremos en las opciones cuáles pueden concordar con eso. Por ejemplo, la A, el nacionalismo es una enfermedad infantil, es el sarampión de la humanidad. En ningún momento el texto le da ningún calificativo subjetivo al nacionalismo, por lo tanto ese calificativo que da Albert Einstein no concuerda con la información que está en el texto y debe desconocerse como respuesta correcta. La opción B, que nos habla de una nación que permanece fuerte mientras se ocupa de sus problemas reales. En términos generales no tiene nada que ver con la información que se da, porque en el texto no se habla de tensiones o de problemas reales o irreales que concuerden con la información del mismo. Descartamos también entonces la B. La C, una nación es mucha gente que vive en el mismo lugar, es decir, solamente la ubicación del territorio y de la población o el control demográfico, que es algo que el texto no toca y no plantea tampoco. La única información que se plantea realmente en el texto es la que nos dice la opción D. Todos los sectores sociales deben estar unidos verticalmente por el destino común de la nación. Y es la idea que defiende el conservatismo o el Estado conservador como tal, como el Estado-Nación, que es una idea central que articula el comportamiento, las normas y cómo se rige el comportamiento de los ocupantes o de la población que está en ese Estado-Nación. Por lo tanto, la opción D es la única que puede concordar con la información que está en el texto, así sea solamente de la manera parcial de las ideas conservadoras. Entonces, respuesta correcta para la pregunta 7, opción D.